vamos a ver un poco los objetivos de la evaluación nutricional y a grandes rasgos un poco de nutrición en general en el niño. Los objetivos de la nutrición en cuanto a la evaluación, tenemos objetivos individuales que es promover el crecimiento normal y detectar estas irregularidades, reconocer las posibles causas, evaluar adecuación de ingesta, indicar cambios en la alimentación y evaluar respuesta a las indicaciones que nosotros les demos a los niños. La calificación nutricional es cuando vamos a comparar indicadores antropométricos. Para que se hagan una idea, una medida antropométrica es el peso, es la talla, es el IMC. Pero una vez cuando lo comparamos, por ejemplo, peso-edad, peso-talla, IMC-edad, talla-edad, ahí pasa a ser esa medida antropométrica un indicador antropométrico, que es lo cual realiza, digamos, la calificación nutricional y en base a esos indicadores nosotros vamos a decir que un niño, por ejemplo, es obeso, sobrepeso, trófico, peso normal, etcétera. Esto se usaba como referencia el patrón del National Center of Health Statistics y el patrón de crecimiento actual es del 2007 de la OMS y el del MinSal del 2018 sigue siendo basado en OMS 2006-2007, en la curva. El estado nutricional es la resultante final del balance entre la ingesta y el requerimiento de los nutrientes. O sea, el balance entre lo que nosotros comemos y lo que nosotros también gastamos y nuestro requerimiento, lo que necesitamos nosotros para poder cubrir nuestras necesidades. Tenemos distintas formas de evaluación antropométrica que van los menores de un año, entre los 2 y los 5 y entre los 5 y los 19 años. Acá tenemos las medidas antropométricas, lo que yo les comentaba, que es el peso, la talla, la edad, perímetro cefálico de cintura, el IMC por sí solo. Y acá esto es importante, que ya es tercero más o menos lo manejen, en quinto lo vamos a afianzar un poquito más. Que, por ejemplo, un niño que tenga una edad, por ejemplo acá, 5 meses, 14 días, se aproxima, se queda en 5 meses. Cuando es 16 días, o sea, ese niño tiene 5 meses, 16 días o más, se va a aproximar a 6 meses. Lo mismo ocurre acá, por ejemplo, tenemos 4 años, 11 meses, 16 días, o sea, ese niño va a tener 5 años. O sea, siempre que sea de 16 días o más, vamos a aproximar al mes siguiente. Cuando yo estudiaba el pregrado como ustedes, era distinto. Nosotros antes de los 15 días más o menos, era 5 meses y medio. Ahora se pasó a este nuevo como ordenamiento que de más de 16 a 29 días pasaría el otro mes. Tenemos un poco de las tablas que ustedes han visto, me imagino, en los Cefam o lo van a ver en los Cefam, donde tenemos nuestros indicadores antropométricos. Dentro que son los criterios diagnósticos, podemos, para que sepan a grandes rasgos, el riesgo de desnutrir en los menores de un año siempre va a ser el peso edad. En los mayores de un año va a ser el peso talla. Y lo mismo en desnutrición, sobrepeso es un poco distinto, porque nosotros tenemos que ver el peso en cuanto a la talla. Por ejemplo, un niño puede ser muy alto y tener un peso que esté en el fondo, se vea en la curva como que es exceso de peso, si lo vemos por sí solo, pero al adecuarlo al peso talla, si este niño tiene una talla más alta, quizá va a estar normal. Entonces, por eso es muy importante que el sobrepeso y la obesidad se mida siempre, independiente de que el niño sea menor de un año, se mida con el peso talla. No así la desnutrición, que se mide con el peso de edad. También es importante que niño menor de 6 meses con lactancia materna exclusiva, aunque esté en sobrepeso en la curva, aunque esté en obesidad en la curva, no se considera en sobrepeso ni en obesidad, a no ser que estuviese con una alimentación que fuese de fórmula. En ese sentido, si está con una alimentación de fórmula y tiene menor de 6 meses, ahí sí se considera sobrepeso o obesidad porque se supone que es una grasa externa, no así como la lactancia materna que es una grasa buena. Entonces, eso lo que tengan, eso siempre pregunta, pero así que atentos. Entonces no me voy a detener mucho porque lo van a ver igual con otros profesores. Esto sí, dentro de lo que es el prematuro, vamos a adelantar, digamos, la evaluación nutricional
la vamos a corregir en el fondo, la edad, hasta más o menos, por ejemplo, un recién nacido pretérmino, que es un prematuro que es más tardío, la vamos a corregir la edad hasta los 6 meses para realizar la evaluación nutricional. Si es un prematuro medio, hasta el año, y si es un prematuro extremo, menor de 1500 o menor de 32 semanas, vamos a corregir la edad hasta los 2 años para poder hacer la evaluación nutricional. Y también esto es importante porque esto también tiene que ver con la alimentación, porque un niño prematuro extremo no va, a lo mejor no va a consumir su alimentación, el inicio de la alimentación a los 6 meses, que es lo que debería ser de la alimentación sólida. Índice de masa corporal, talla por edad, un poco de los indicadores. Esto para decirnos que cuando los niños son mayores de 5 años hasta los 19 años de la adolescencia, usamos el índice de masa corporal. La talla baja en los percentiles, pero esto es lo que yo me quiero detener. Acá tenemos un cuadrito que está basado en el libro OMS, donde tenemos que en los menores de un año, como yo les explicaba, el indicador antropométrico que vamos a usar es el peso edad. Y en sobrepeso u obesidad, siempre peso talla. Si ustedes lo pueden ver, siempre es peso talla. Y entre el año y los 5 años 29 días, el peso talla es el que vamos a medir nuestro indicador para ver, digamos, la distintos tipos de calificación nutricional. Y de 5 años a 19, índice de masa corporal versus edad. Lo mismo para la calificación de la talla, talla baja, menor de 2 definiciones estándar, normal baja, entre -1 a -2, normal -1 más 1, talla normal más alta más 1 a menor a más 2, y talla alta mayor a más 2 desviaciones estándar. Lo mismo para el perímetro cefálico y para el perímetro de cintura, que pueden ver los percentiles. Acá un poco la tabla del perímetro de cintura por edad, aquí la vamos a clasificar en los percentiles. Acá, por ejemplo, si un adolescente tiene 11 años y está en un 64 o 65, va a estar entre el percentil, si es 64, va a estar entre el percentil 25 al 50. Por lo tanto, estaría normal, porque menor al percentil 75, el perímetro de cintura es normal. Y eso, chicos, les quería contar. No sé si fue muy rápido. Perdón. ¿Alguna duda, consulta? Yo creo que, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Ya, le quería consultar como cuáles de estas tablas es como más relevante que manejemos, al menos para el nivel de tercero. La verdad que esta es la principal. Se las voy a. Esta es la principal que tienen que manejar. Tanto esta y esta. Por eso les puse el resumiendo. Estas son las más importantes. Ya, muchas gracias. Tres y la de talla, en el fondo que se relacionen ya con los indicadores. Eso es súper importante.